dinámico y cómo nos hace compartir, ¿no? Algo que el pueblo de Dios tendría que hacer siempre, ¿eh? Compartir las bendiciones, las aflicciones y todo aquello que nos une. Por eso estamos acá. Y bueno, acá tenemos los símbolos, ¿no? ¿Qué representan estos símbolos que están acá? ¿Cómo? ¿Qué representan estos símbolos que están acá? ¿Qué representan? Representan la muerte, ¿no? Pero para que el Señor Jesucristo muriera, vos que estás acá presente y vos que estás quizás detrás de la pantalla, era necesario que Él viniera primero. Era necesario de que Él se humillara, como lo presenta ahí en Filipenses, capítulo 2. Era necesario que Él se hiciera hombre, que Dios, en forma y a través de la persona de Jesucristo, se humanara, se hiciera como nosotros. Con una gran e importante diferencia. Era Dios, era hombre, con naturaleza humana, bajo las mismas condiciones nuestras, ¿pero qué? Pero sin pecado. No hubo ninguna intervención de hombre alguno. Esto fue todo directamente de Dios. A través de su Espíritu Santo, depositó allí la persona de Jesucristo en María. ¿Con qué propósito? Con el propósito de salvarnos. Hace poco me invitaron a un bautismo y me pidieron que hablara. Y tuve un gran problemita ahí. Nosotros los predicadores, o los que predicamos, necesitamos un púlpito, necesitamos un lugar. Y yo veía que estaba todo preparado, todo armadito ahí, pero yo no veía el púlpito por ningún lado. Y digo, ¿dónde voy a apoyar la Biblia? Yo tenía mis notas de lo que iba a hablar. Y bueno, hablé con la persona encargada, con el pastor, le digo, solucionamos este tema porque no voy a estar con la Biblia ahí en la mano. Y me trajeron uno, pero que era la mitad de este. Así que bueno, agarré mi papel, me lo guardé en el bolsillo y dije, bueno, Señor, acá lo que Dios quiera. Varones, chicas, es importante cuando nos toquen esta responsabilidad de predicar, tener el mensaje acá. Porque si no, yo no sabía qué hacer en ese momento. Y tuvo que hacer todo de la Biblia. El apunte tuvo que estar en el bolsillo, no lo podía tener acá al costado como lo tengo acá. Gracias que tenemos este púlpito. Antes teníamos uno más grande que estaba ahí en el fondo. Ese me encantaba más porque era más grandote. Entonces podía meter todos los papeles ahí, todos los libros. Pero la realidad es que estamos acá, no porque sea el Día de la Madre, no solamente porque sea domingo, que ¿qué número es en la semana el día domingo? Ah, bien. El primero. ¿Y el último? El sábado. ¿Qué número es? El 7. El séptimo día. Por eso los adventistas y otros grupos, ellos guardan ese día. Pero nosotros celebramos el día domingo, no porque es un día que no trabajamos, no es porque es un día de la familia, sino porque un día sucedió algo extraordinario, es decir, algo que no había sucedido antes, ni sucederá más. Y es que la resurrección, siempre cuando predico, cuando evangelizo, siempre trato de no olvidarme de dejar a Jesús en la cruz o en la tumba. Porque a eso le dejamos la cruz,
A veces predicamos el Evangelio y Jesucristo queda en la cruz o en la tumba. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? Resurrección. ¿Qué significa para vos que Cristo resucitó? ¿Sabes lo que significa? Resurrección es el acto de volver a la vida después de haber estado muerto. Así que Jesucristo tuvo primeramente que morir y después volver a la vida. Y vamos a ver a través de algunas cuestiones, les invito a que vayan ahí al libro de Marcos, en el capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Es el último capítulo de Marcos. Dice el versículo 1, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Las primeras personas, bueno, hubo muchas personas que pudieron evidenciar en ese momento que el Señor Jesús murió. Uno de ellos fue el centurión, que estaba ahí comandando a todos los soldados. Otros fueron los soldados que estaban allí, del cual uno de ellos, cuando le fue dado aquella orden de que fueran para que los cuerpos, todo esto empujado por los judíos, empujaron para que lo crucificaran, empujaron para que lo enjuiciaran y después empujaron para que lo liquidaran de una vez, porque se les venía el día de reposo y no querían que los cuerpos quedaran ahí. Esto no tenía nada que ver con los romanos, sino los romanos no practicaban esa religión. Entonces dice que vinieron y le quebraron las piernas al primero, los ladrones. Esto significaba que el ladrón todavía estaba vivo. Y le quebraron las piernas al segundo. Ahora es interesante ese orden, ¿no? El Señor estaba en el medio. Si empezás por un lado, seguís, ¿no? Pero lo saltearon y fueron al otro ladrón y también le quebraron las piernas. Pero cuando llegaron al Señor, ¿qué constató el centurión y el soldado que estaba ahí? Que estaba muerto. Literalmente, clínicamente, porque algunos andan por ahí diciendo, no, que se desvaneció, que tuvo, no sé, una... El soldado romano que estaba acostumbrado a crucificar gente, sabía cuándo una persona estaba muerta y cuándo estaba viva. Dice que le quebraron las piernas a los dos ladrones. Sin embargo, cuando llegaron a Jesús, constataron, no está muerto. Entonces, un soldado, para constatar un poquito más, le metió la lanza en el costado. Y ahí quedó la evidencia de que realmente estaba muerto. Así que el Señor Jesús murió. Lo constataron uno de los discípulos que estaba ahí, las mujeres que estaban ahí, el cuerpo religioso de ese tiempo que estaban ahí, constatando de que muriera. Pasó el día de reposo. Pero antes de que lleguemos a esa parte, yo quiero leer al menos 3 pasajes donde el Señor Jesucristo habló de que le era necesario morir. Mira, estamos en la época de las predicciones, ¿viste?
Por ejemplo, hace poquito estaba habiendo una alianza, un pacto de paz, ¿no? Entre dos grupos. Israel entre ellos y el grupo Hamas. Ahí estaba Donald Trump, famoso ahí. Ya tenía casi el premio Nobel de la Paz en la mano, ¿eh? Lo tenía porque hoy a la mañana, si viste las noticias, hoy a la mañana, cuando firmaron eso, creo que fue el lunes, yo decía, ¿hasta cuándo? Porque uno sabe que este tratado de paz no es por largo tiempo, porque hay mucho en juego, hay mucho conflicto, hay mucho orgullo. Hoy a la mañana, me levanto temprano, yo había, mi Biblia, mis cosas, pongo el noticiero para ver el parte del tiempo. ¿Cómo hay que vestirse? Porque acá hay que saber cómo salís a la mañana y cómo regresar a la tarde. Sí. Porque si no te agarras un resfrío, te congelás después en la calle. ¿Y qué decía el periodista? Urgente. Israel atacó Gaza. Chao. Predicen y después no se cumple. Pero vamos a ver evidencialmente 3 pasajes acá en el libro de Marcos. Vamos al capítulo 8 de Marcos. Marcos capítulo 8. Ahí bien cerquita, versículo 31. Marcos 8, 31. Esta es la primera vez que el Señor Jesucristo, por lo menos en el libro de Marcos, anuncia algo que le era necesario que aconteciera. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y de ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 31. Marcos 9, 30. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le maltratarán, pero después de muerto, marcalo allí, pero después de muerto, resucitará al tercer día. La segunda vez que el Señor Jesucristo anuncia, profetiza, predice lo que era necesario que le pasara a él. Marcos capítulo 10, versículo 34. Y le escarnecerán, le azotarán. Vamos al 33. Marcos 10, 33. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Este nombre, este título, Hijo del Hombre, es un título, es uno de los nombres que el Señor Jesucristo se apropia, refiriéndose a Él. Y será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. ¿Y le condenarán a qué? A muerte, dice. Y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le azotarán y le escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día, ¿qué pasará? Resucitará. Así que no, mira cuánta evidencia. ¿Se bajó? Ni cuéntame. Mira cuánta evidencia tenemos en lo que creemos. En 3 ocasiones distintas, el Señor Jesucristo fue prediciendo lo que era necesario que Él hiciera. Algunos hablan de que era un mentiroso. Mentiroso, pero se cumplió lo que dijo. Era un hablantín. Así lo acusaron la clase religiosa. Nos acordamos, fueron allá a Pilato y dice, nos acordamos que aquel hablador dijo que iba a resucitar. Bueno, dado el pedido
de ellos, Pilato tuvo que mandar una guardia. ¿Por qué? Porque ellos no querían que se cumpliera lo de la resurrección. Entonces Pilato le dio una guardia. Estuve investigando un poquito eso, así. No está claro la cantidad de soldados que eran. Lo que sí se piensa que al menos eran 4 soldados. Y un soldado romano era un tipo rudo que estaba acostumbrado a pelear con más de un oponente. Se entrenaban y se preparaban para eso. Y aparte de eso, ellos tenían como rotación, cada 4 horas se rotaban. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando viene el acto de la resurrección de Cristo, cuya cosa los soldados supieron y vieron, porque sintieron el terremoto, y fueron y dieron aviso, y contaron lo que había pasado, y aparte de eso, en la piedra habían puesto un sello romano, como que para romperlo, primero tenían que romper a los 4 soldados que estaban ahí. Primero tenían que morir ellos para poder romper ese sello que había sido puesto sobre la piedra. Tenemos el testimonio de discípulos como Nicodemo y José de Arimatea, que fueron y lo colocaron ahí en el sepulcro, y las mujeres que acompañaron. Porque después está la otra versión que dice, no, las mujeres se equivocaron de tumba. Pero ¿cómo el dueño de la tumba se va a equivocar? ¿Cómo el dueño que puso la tumba se va a equivocar? Se dan cuenta que el rompecabezas no cierra. Que por más que el mundo y la gente le quiera dar vuelta, no cierra el rompecabezas. O creemos lo que dice la Biblia, o no lo creas. Allá vamos con tu problema. Pero hay suficiente evidencia en la palabra de Dios de que era necesario que Jesucristo muriera. Tenés el Salmo 22, tenés el Salmo 16. Tenés un montón de salmos que hablan de que era necesario de que Él muriera y que habla también de su resurrección en los salmos. Tenés a los profetas menores, a los profetas mayores, que hablan también de que, tenés Isaías, que habla de su muerte natural, no inventada. No es que tuvo un resfrío, no es que le agarró una fiebre, no es que se desmayó. Eso quizás no puede pasar a nosotros. Bueno, sí, conocemos personas que tuvieron esa muerte ahí, que le dicen ahí y después revivió. Pero no fue el caso de él porque pasaron 3 días. 3 días en una tumba. Y las mujeres constataron esto porque las mujeres dicen que muy de temprano iban con las especies preparadas ¿para qué? Para ungir ¿qué? Un cuerpo que estaba muerto. Y fíjate si el testimonio de ellas era validero, que por el camino, cuenta acá, Marcos es el único que hace esta alusión, iban preguntándose, ¿quién nos removerá la piedra? Si esto fuera una ilusión, si fuera una cosa de demencia de la mente, se levantaron temprano, gastaron plata comprando especies, porque los judíos tenían por costumbre ungir a sus muertos. No como los egipcios que ellos ¿cómo se dice, Ricardo? Que lo embalsamaban. El Señor Jesucristo no estuvo embalsamado. Pero es interesante la pregunta que se hacen estas mujeres. Y cada uno de los evangelios muestra que las mujeres estuvieron presentes, testimoniando esto. Tenemos el ejemplo también de los 2 discípulos de él. Hombres que se habían escondido en su momento. Pedro lo negó. El resto de ellos también lo traicionaron. Todos hablamos de Judas. Judas lo traicionó. Judas, gran pecador. ¿Y el resto? ¿Y los 11 que se quedaron estoicos? También lo traicionaron porque se escondieron. Y nosotros también, de cierta forma, a veces también lo traicionamos cuando nos escondemos y nos damos la cara ante el mundo y decimos lo que tenemos que decir. Y no le predicamos. Y no damos un buen testimonio. Eso también es alta traición.
no solamente esconderse, cuando usted tiene la oportunidad, cuando tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio y no lo hacemos, estamos haciendo lo mismo que hizo Pedro, negándolo. Estamos diciendo, no conozco al hombre. ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Lo conocemos. Pedro y Juan, cuando se enteraron, dice que corrieron allá al sepulcro. Pero ¿quién llegó primero? ¿Y por qué Juan? ¿No sería porque tenía 3 velocidades? Algunos en el chiste dice que Juan dice llegó primero, dice porque tenía 3 velocidades. Primera, segunda y tercera es Juan. Y Pedro nada más tiene 2. Pero se piensa que Juan llegó primero porque era más joven. Pero la diferencia entre los dos es que sí, uno llegó primero, pero no entró. Se quedó ahí. Pero Pedro entró al sepulcro. Que también estaban errados ellos. Que también se equivocaron ellos. Y cuando entraron, sí, supuestamente, los soldados dijeron, vinieron los discípulos cuando estaban durmiendo. ¿Durmiendo? Si las guardias eran de 4 horas, ¿cómo te vas a dormir? Aparte, eso implicaba la muerte. Un soldado romano no se podía dormir en una guardia, ¿eh? Porque o lo crucificaban o le cortaban la cabeza. Y ellos fueron corriendo y dijeron lo que había pasado. Y los religiosos, no, ustedes digan, sobornaron para que mintieran. Ahora, lo tremendo de esto es que había una gran piedra ahí. Que para moverla se necesitaba más de 2 hombres para moverla, porque era grandota. Pero Dios solamente necesitó, ¿qué cosa? Un ángel nada más, uno solo, el cual dice que descendiendo, esto lo muestra Mateo, dice que descendiendo, no la tocó, descendiendo nada más la piedra se movió. ¿Pero para qué se movió la piedra? Para que el Señor saliera como salió Lázaro. Fíjate que cuando fue el caso de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, el Señor dijo, muevan la piedra. Tuvieron que moverla. En este caso, ningún hombre la movió. No había hombre ahí para moverla. Sin embargo, cuando las mujeres llegaron, los guardias no estaban, porque se fueron corriendo, y la piedra estaba removida. ¿Para qué Dios removió la piedra? Para manifestar una vez más de que había resucitado. El Señor Jesucristo no necesitaba que movieran la piedra. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el Evangelio de Juan, en sus últimas apariciones, entró en un lugar donde estaban todos, bueno, menos Tomás, y dice que estaban las puertas cerradas, estaba herméticamente cerrado. Y se presentó. Mira, esto no es una cosa de película, porque en las películas, si se manifiesta uno ahí, sale todo por la ventana, por acá, salen todos corriendo. ¿O no? Ante un fantasma salen todos corriendo, no se queda nadie. Pero todos se quedaron ahí. Todos se quedaron ahí. Sí, estaban atemorizados y el Señor se presentó delante de ellos. Esta es una evidencia, mis hermanos, de que el Señor estuvo ahí. En el versículo 1 y 2 acá de Marcos, dice que María Magdalena y otras fueron allí el primer día, bien tempranito. Iban con este pensamiento, ¿quién nos va a remover la piedra? Y vieron la piedra removida, que era muy grande, dice. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron.
Se espantaron, pero no salieron corriendo. Se espantaron, pero no salieron corriendo. Los guardias salieron corriendo. Y este joven que estaba allí les dijo, mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Y cuando vos investigás en los evangelios, mira, cuando un ladrón viene a robar algo, no es metódico. El ladrón cuando viene, arrebata, tira, pum. A mí me gusta ver todas estas cosas de crímenes y eso. Y uno va aprendiendo. No aprende uno para matar a nadie, es decir, uno aprende para saber cómo son las cosas. Y es interesante que dice que el lienzo en el cual había sido puesto estaba ahí, estiradito. Y la otra parte del sudario dice que estaba acomodado, es decir, como que el Señor se levantó, se tomó su tiempo, acomodó todas las cosas y se fue. ¿Querés mayor evidencia que eso? Cuando una persona se levanta, cuando vos te levantás de la cama, no estás muerto, porque te levantás, es para remar todo, tirar la almohada para acá, apurado y te va. En el caso de Lázaro, ¿recuerdan? Lázaro estaba en las mismas circunstancias que el Señor, en las mismas, porque ambos eran judíos. Sin embargo, cuando Lázaro salió, ¿cómo salió? Envuelto, dice, sacarle las cosas. Es decir, Lázaro no pudo hacer lo que el Señor hizo. De mandarle las cosas, dejar todo estiradito ahí, no lo pudo. El Señor pudo hacer eso, y eso es una evidencia. Eso es una gran evidencia de que su resurrección es verdadera, es clara, es creíble, por la cantidad de personas que estuvieron implicados. Mira, en Juan capítulo 20, versículos 3 y 4, habla de Pedro y Juan corriendo hacia ahí. En Marcos capítulo, que estamos viendo acá, Marcos capítulo 16, versículos 3 y 4, habla de que la piedra fue rodada, se cayó. Habla el testimonio también de la tumba vacía en Mateo 28, 6. La tumba está vacía. No hay nadie ahí. No lo busques. Nosotros, siempre que algún pariente, alguna persona muere, hay un lugar y se va a ese lugar. Hay un lugar. Aún aquellos que intentan evadir a la justicia y hacer desaparecer un cuerpo, cosa que no le encuentras es una cosa, ¿no? Que no le encuentren es una cosa, pero el cuerpo está en algún lugar, ¿eh? O está en el mar, o está en el río, está en la tierra, en alguna parte el cuerpo está. A los ojos de los hombres no lo pueden constatar, pero el cuerpo está. En este caso, el cuerpo no estaba. ¿No? El cuerpo no estaba. Y después pudieron constatar de que el cuerpo apareció. Y apareció hablando, y apareció enseñando, y apareció animando. Y apareció dando evidencias, porque cuando Tomás, el incrédulo, hay muchos Tomás por acá, Dice, no, yo soy como Santo Tomás. Si no veo, bueno, pero lo que se queda es que si no veo. Pero se olvidan de que Tomás después creyó. Y que después Tomás dijo, Dios mío. Pues yo soy como Santo Tomás. Se pone en el santo también. Yo soy un santo. Yo creo como Tomás. Si no veo, no creo. Y es una gran mentira, porque hay cosas que nosotros no las contestamos y sin embargo las creemos. En las noticias que vemos a diario, te inventan un montón de cosas. Y vos no estás ahí para evidenciarlo y lo crees. Y después andás por ahí diciendo, sí, pasó esto. Pero acá se pudo evidenciar de que era verdadero. En Mateo capítulo 28, versículo 6, el testimonio del ángel diciendo, ha resucitado. Ha resucitado.
En Marcos 16, ahí cerquita, 12 y 13, vamos a leerlo. Marcos 16, 12 y 13, dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Y yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Acá tenemos la evidencia. Aquellos famosos que iban por el camino de Emaús, también creyendo, que lo vieron. Tenemos la evidencia de los que estaban allí en Hechos capítulo 1, que eran como 120 en número. Y después Pablo agrega un poco más, como a un montón de personas más, evidenciando su resurrección. La tumba está ahí. La tumba es el mayor de los mensajes de que Cristo resucitó. Ahí está su tumba. Mira, los judíos, allá los que han tenido oportunidad de ir, allá está la tumba de Abraham, está la tumba de Isaac, la tumba de Jacob, de Sara, así, de todos los patriarcas. Ellos tienen todas las tumbas ahí, salvo falta la de Moisés, que solamente Dios sabe dónde está. Y Dios no lo permitió por algo. ¿Qué hubiera pasado si tuviera la tumba de Moisés? Capaz que sería un centro de adoración. Entonces Dios hizo, no, Moisés no. Las tumbas de los otros pueden estar, pero la de Moisés, no. Está la tumba de David también, ahí, del rey David. La de Saúl, están todos ellos. Y están todos ahí. Pero la tumba del Señor está ¿qué? Vacía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga gloria a Dios. No va a ser pentecostal porque usted diga gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Dígalo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Dígalo. Gracias a que resucitó, estamos acá reunidos. Gracias a que un día Él se despojó, tomó forma de hombre, se humilló hasta lo sumo, permitió que hicieran todas las cosas que hicieron contra Él. Fue a la cruz, muerte terrible, muerte para los delincuentes de ese tiempo. Fíjate que los que estaban al lado de Él no eran de alta clase, sí, de alta clase de ladrones y delincuentes que eran. Pero Él no. Aún los grandes, como el centurión, reconocieron verdaderamente este es hijo de Dios. Pilato trató de zafar porque sabía que era inocente. Y otros más. Los mismos, estos religiosos de aquel tiempo, sabían. Porque en un momento determinado le dijo, ¿por qué causa ustedes me quieren apedrear? ¿Por qué buena obra? No, buena obra no, ninguna, no tenían. Y Pilato se dio cuenta que era toda una envidia, que era toda una... Pero bueno, como lo metieron en el baile de que si lo soltás, no eres amigo de César, entonces bueno, listo, resuélvanlo ustedes. Mira, hay un montón de evidencias. Quiero cerrar con una que está en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. 1 Corintios 15, 17. Vamos a comenzar en el 15. Vamos a comenzar en el 13. ¿Les parece? Mira lo que dice 1 Corintios 15, 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Grábate estos versículos, ¿eh? Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Este es uno de los capítulos que tenés que leer y releer, porque nuestra fe se basa en esto, en que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Mira, si Jesucristo no hubiera resucitado, es en vano tu fe. Nuestra fe está vacía. No hay argumentos. No tenemos nada que decir, no tenemos nada que contar. No tenemos a quién cantar. No tenemos a quién adorar. No tenemos a quién alabar. Esta reunión no tuviera ningún tipo de sentido si Cristo no hubiera resucitado. Estaríamos muertos, es decir, condenados de por vida. Pero gracias a que Cristo resucitó, hoy tenemos una fe sólida, hoy tenemos a quien alabar, hoy tenemos a quien adorar, hoy tenemos a quien rendirle culto, hoy tenemos de quién testificar. Y hoy tenemos por quién vivir. Y hoy tenemos a dónde ir. Porque de la otra manera seguiríamos viviendo en nuestros delitos y pecados y yendo a la condenación. Pero gracias a que Cristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Diga aleluya. Dígale gracias, Señor. Porque Cristo resucitó. Amén. Amado Padre, te damos gracias. Gracias por este día maravilloso, día de domingo, en que podemos celebrar no solamente la muerte de tu Hijo Jesucristo a través de estos símbolos, sino que podemos una vez más anunciar y testificar de que tu Hijo Jesucristo ha resucitado y que ahora está sentado, como lo vio ahí Esteban en Hechos capítulo 7, que lo vio sentado a la diestra de tu majestad. Y pudo allí decir aquellas maravillosas palabras: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Qué bueno que Cristo murió por nuestros pecados. Qué bueno que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Pero qué bueno también que Jesucristo no quedó allí en una tumba. Gracias porque Él resucitó, para que nosotros también un día podamos también resucitar de los muertos. Estamos agradecidos contigo y te damos las gracias porque Jesucristo es nuestro Salvador, porque el Señor Jesucristo es el que nos ha dado la entrada al cielo. Te alabamos y te glorificamos en este día, en el nombre del Señor Jesucristo, quien pronto nos viene a buscar para llevarnos al cielo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.